Proteja el fruto de su trabajo con los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Queremos ser su apoyo y guía que le permita asegurar su futuro pensional, revisión y reliquidación de toda clase de pensiones. Conoce nuestro portafolio en www.expertosenpensiones.com.co. Llámanos en Bogotá al 745-5394 o al celular 300-655-1014. Consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones. Saludo especial a todos los oyentes de Panorama Informativo, a todos los que andan muy pendientes precisamente de nuestra sección sábado a sábado de pensiones, porque por supuesto que nos acompañan los expertos en pensiones a cargo precisamente de su líder, el doctor Diego Cortés, que nos acompaña hoy también, porque vamos a hablar de fondos privados versus colpensiones, un tema que le está interesando precisamente a todos los colombianos, porque es que se juega definitivamente el futuro de los colombianos. Hoy, bienvenido nuevamente a nuestros micrófonos, doctor Diego. Muchas gracias, Angélica, un saludo muy especial y para todos los oyentes de Panorama Informativo. Gracias, doctor, como siempre, por esa disposición de informar, de educar. Necesitamos cultura pensional en Colombia, así que vamos a iniciar haciendo como un recorderis, como un poco de historia. ¿Qué sucedió hace 25 años que hizo que tantos colombianos se pasaran a los fondos privados? Y pues, ¿cuáles son las consecuencias hoy a 2018? Bueno, eso comienza con la expedición de la Ley 100 de 1993, que recordamos empezó a regir a partir del 1 de abril de 1994. Ahí se recogen todos los sistemas pensionales públicos. En este caso, se ordena la liquidación de las cajas o fondos públicos. Antes de 1994 existían el Seguro Social como el régimen de prima media con prestación definida, que era el sistema pensional para los trabajadores particulares. Pero también existían cajas o fondos públicos del orden nacional, recordemos que era Cajanal, del orden departamental y municipal las cajas o fondos de pensiones públicos departamentales y fondos de pensiones públicos municipales y algunas entidades que asumían sus propias prestaciones. Entonces se ordena la liquidación de todas estas cajas o fondos públicos y a partir del 1 de abril de 94 se crea además un sistema adicional que es el régimen de ahorro individual con solidaridad y este se le entrega como administración a los fondos privados. Entonces, a partir de esa fecha y hacia hoy y hasta hoy, 24 años después, contamos con dos sistemas pensionales. El régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones hoy en día y que antes era el Seguro Social y el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados. Se ha debatido mucho en estos últimos días sobre la viabilidad de uno y la continuidad del otro. Existe mucha inconformidad por parte de aquellas personas que en 1994, cuando empezó a regir esa ley 100, se afiliaron a los fondos privados. Recordemos que estos fondos privados pues llegaron también con muchas promesas y muchas proyecciones pensionales, muchas veces sin informar bien a los ciudadanos sobre cómo funcionaba este sistema. Y es precisamente por eso, Angélica, después de 24 años, si hoy le preguntas a una persona si saben qué consiste el régimen de ahorro individual y si saben qué consiste el régimen de prima media, pues las personas van a quedar en las mismas. Y si le preguntas a una persona si sabes cómo se va a pensionar en un fondo privado y cómo se va a pensionar en Colpensiones, tampoco saben. Y si le preguntas a una persona si sabe qué sistema escoger, cuál de los dos es más favorable, tampoco saben. Entonces mira que llevamos ya 24 o 25 años que empezaron a regir estos sistemas y los colombianos aún no conocen en qué o cómo funciona cada uno de ellos y cuál de los dos nos debe convenir. Y resulta que muchas personas que se afiliaron a los fondos privados en aquella época se afiliaron también con una incertidumbre que se generó en ese entonces y era que el Seguro Social se iba a acabar, el Seguro Social
se iba a desaparecer, el seguro social se iba a liquidar y que además había una bomba pensional que iba a acabar con los recursos de las pensiones en Colombia y por lo tanto la gente tenía que pasar a un sistema de ahorro. Hoy por hoy vemos que estas personas no fueron debidamente informadas. El sistema pensional de régimen de prima media que era de seguro social y que hoy administra Colpensiones y que obviamente sustenta el Estado aún sigue vigente, como en otros países. Y las personas siguen en esa incertidumbre y no saben realmente cuál de los dos sistemas es. Pero vemos con mucha preocupación que personas que están en los fondos privados, que tomaron esa decisión sin una debida información, pues ven que sus pensiones no se compensan con el ingreso base que han tenido en sus últimos 10 años. Entonces podemos decir claramente que una persona que está acostumbrada a ganarse 5 millones de pesos, que digamos que ese es su mínimo vital, tenga que conformarse hoy en un fondo pensional con 900.000 pesos. Situación que es preocupante porque las personas que ya salen o cesa su vida laboral, pues no van a tener ese mínimo vital que era el de 5 millones de pesos y van a tener que someterse a vivir con 900.000 pesos. Entonces son diferencias de más del 50% que hoy ponen a pensar muchos colombianos. Pues dadas estas altas ilusiones que tienen hoy en día los ahorradores de los fondos privados, no estarían obligados, digamos, los fondos privados a hacer como un asesoramiento obligatorio, porque es que pues no estamos hablando de ahorrar en un mercado bursátil, estamos hablando de invertir nuestro futuro. Entonces, digamos que no estarían obligados los entes a asesorar cómo lograr intentar más cultura. Bueno, a partir del año 2015, las personas que decían cambiarse de fondo en el sistema pensional, recordemos, y ya le voy a contar en qué consiste cada uno de los dos sistemas, decían cambiarse de sistema, tienen derecho a que les hagan una doble asesoría, a que les expliquen primero cómo funciona y cuál sería su futuro pensional en Colpensiones y cómo funciona y cuál sería el futuro pensional en un fondo privado. Esto se llama la doble asesoría y por ley se debe hacer, pero esto comenzó a regir apenas a partir del 2015, viendo realmente la necesidad que muchas personas no sabían en qué consistían los sistemas pensionales. Y esto va a hacer precisamente que las personas a conciencia puedan tomar una decisión de cuál es su fondo pensional para poder pensar en su futuro. Pero es que el problema ya viene hace 25 años. El problema ya viene desde que empezó a regir la ley 100 y aquellas personas que están dentro de sus últimos 10 años para cumplir la edad, 57 años que se exige para la mujer, 62 que se exigen para el hombre, y si están en un fondo privado, pues ya no pueden devolverse nuevamente a Colpensiones al régimen de prima media. Hay situaciones en las que sí se puede, que es a través de una demanda de nulidad de afiliación. Si nosotros logramos demostrar que esta persona que está en un fondo privado, que está a menos de 10 años, que su pensión es mucho más desfavorable que si estuviese en Colpensiones, y se logra demostrar que cuando se afilió a ese fondo no tuvo la debida información, es decir, una asesoría en la que le informaron en qué consistía el régimen de ahorro individual, en la que le informaron que su pensión dependía no solamente de su capital ahorrado, sino también de la edad de sus beneficiarios, que dependía también de el valor del bono pensional. Si a esta persona no le informaron todo esto, esa persona puede solicitar una nulidad de afiliación a fondo privado porque no fue debidamente informada y regresar nuevamente a Colpensiones y pensionarse en una condición mucho más beneficiosa. Pero bueno, el problema aquí ya es un problema estructural y es un problema de cultura pensional. Pues hay entidades que dicen que Colpensiones no es viable, que es inviable financieramente y en cualquier momento va a explotar una bomba pensional. Estamos regresando a las mismas justificaciones que dieron hace 24 años, donde todo el mundo se fue para un fondo privado y hoy después de 24 años los resultados digamos, no son los mejores, prácticamente. Entonces estamos volviendo a esa misma, digamos, justificación que realmente no es valedera. Y yo lo puedo decir desde el punto de vista de la experiencia.
y en estos 24 años de sistema pensional, el problema estructural no es la sostenibilidad económica del sistema. El problema estructural es la falta de divulgación de cultura sobre el sistema pensional y la falta de cobertura. Y esta falta de cobertura, pues obviamente implica el compromiso del Estado. ¿Y el compromiso del Estado en qué? Tenemos un muy alto porcentaje de informalismo, y este informalismo hace que las personas no se comprometan con el sistema pensional, entonces no se afilian. Y este alto porcentaje de informalismo, tenemos que solamente un 23% de los trabajadores informales están pagando seguridad social. Ahí no hay cobertura, o sea que el sistema no tiene cómo funcionar. Pero si nosotros generamos cultura pensional, generamos confianza en el sistema pensional, y aparte de eso el Estado genera políticas de estabilidad laboral, pues vamos a tener mucho más gente y mucho más personas dentro del sistema aportando lo que lo va a hacer más fuerte. Entonces aquí es donde explico yo en qué consisten los dos sistemas. Nos invitan ahorita que debemos ir a un sistema de ahorro, que cada uno tiene que ahorrar su propia pensión, que debemos ser solidarios con el país y que debemos ser solidarios con el sistema pensional y que cada quien tiene que aportar y tiene que ahorrar para su pensión. Eso es lo que dicen los fondos privados. ¿Por qué? Porque manejan el sistema de ahorro individual, donde las personas van, pagan su aporte y va a una cuenta de ahorro individual y autorizan a ese fondo privado para que haga unas inversiones, que obviamente está reglamentado por la ley, qué tipo de inversiones puede hacer en la bolsa, inversiones en infraestructura, que van a generar unos rendimientos y que se van a traducir esos rendimientos a la cuenta de ahorro individual, y que con estos rendimientos, más el capital que ahorre el afiliado, pues va a poder financiar su pensión. Pero resulta que hoy, para poder financiar la pensión siquiera un salario mínimo, una persona necesita aportar entre 200 y 210 millones. Y para aportar una persona con un salario mínimo, 210 millones de pesos, necesita por lo menos 60 años de aportes. Es decir, jamás va a alcanzar a aportar el capital que se requiere para poder financiar la pensión de un salario mínimo. Entonces, aquí pues vendría a revisar es cada persona si le conviene o no le conviene aportar este capital. En el régimen de prima media con prestación definida, todas las personas aportan, oígase bien, a un fondo común, y a un fondo común de naturaleza pública, estoy hablando de Colpensiones. Y si ese fondo común tiene bastante cobertura, es decir, tiene un porcentaje de afiliados, yo diría entre el 70-80% de las personas habilitadas en Colombia para aportar, es un sistema viable financieramente, porque el fondo siempre va a estar sostenible. Pero vuelvo y repito, esto depende de qué, de las políticas del Estado en cuanto a la estabilidad laboral, a la generación de empleos, a la generación de políticas económicas que permitan que las empresas puedan pagarle a sus empleados y puedan darle una sostenibilidad laboral a sus trabajadores, y que a su vez estos puedan aportar al sistema general de pensiones. Entonces, son muchas cosas las que se mezclan, pero en realidad el sistema sí es un sistema viable y es un sistema sostenible, porque vuelvo y repito, en estos 25 años que llevamos de régimen uno y otro, y que desde el principio se empezó a desprestigiar el régimen de prima media, pues vemos como hoy está más fuerte que los mismos fondos privados. Bueno, y doctor, usted que recibe tantas consultas, ¿qué ha visto? Por ejemplo, si una persona quiere retirarse de su fondo privado, el fondo privado también intenta como no dejarlo ir, hace como algo de fidelización para que se quede, pero finalmente no es viable para la persona quedarse. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Es fácil salir de un fondo privado de pensiones? Y bueno, finalmente, doctor, Colpensiones o los fondos privados, como muy claramente, ¿cuál es su recomendación? Pues la verdad hay que decirla, en estos momentos, pues los fondos privados, ustedes saben que están administrados por el sistema financiero, y claramente pues estos están en una campaña de fidelización, pero tampoco están claros ni le están manifestando a las personas afiliadas
cuáles son sus garantías. Y por eso es que hay mucho descontento y mucha desconfianza de las personas, y ya todo el mundo quiere trasladarse a Colpensiones, pero con sobradas razones, porque en Colpensiones pues el sistema es mucho más favorable para el objetivo de trazar un futuro pensional. Las personas se pueden trasladar en cualquier momento, siempre y cuando no estén en los últimos 10 años anteriores al cumplimiento del requisito de edad. Es decir, las mujeres hasta antes de cumplir 47 años se pueden trasladar nuevamente de un fondo privado a Colpensiones, y los hombres antes de cumplir 52 años. Pero ¿qué pasa con esas personas que están dentro de los últimos 10 años y que ven que hay un detrimento patrimonial en su pensión si están en un fondo privado? Pueden buscar la asesoría para revisar si es posible hacer una demanda de nulidad de afiliación al fondo y regresar nuevamente a Colpensiones y obtener una pensión en mejor condición de favorabilidad. No, pero estoy segura que con esta falta de ilustración de los fondos privados seguramente es, digamos que viable ganar este tipo de peticiones, pero asesórese de los expertos en pensiones. Cada día laboral es diferente y habría que analizar cada caso particular, pero hay una clara jurisprudencia que establece que si las personas demuestran que no fueron debidamente asesoradas, pues se puede decretar la nulidad de esa afiliación. Seguramente se va a necesitar asesoría en esto, por eso agradecemos al doctor Diego que nos está acompañando todos los sábados. Usted no se puede perder nuestra sección de pensiones. Todos los sábados estamos hablando de estos temas. Incluso si usted tiene dudas, inquietudes, pues bueno, entre ya a expertosenpensiones.com.co. Están los números de todas las ciudades, porque no solamente funcionan en Bogotá, sino en todas las ciudades están dispuestos precisamente a brindarle asesoría, porque se está jugando precisamente el futuro de los colombianos. Así que le agradecemos, doctor, que se haya puesto la camiseta y representar precisamente a los colombianos en temas de pensiones, y por supuesto acompañarnos acá como siempre en Panorama. Muchas gracias por sus declaraciones. Angélica, muchas gracias, y a todos los oyentes que tengan una situación como esta, es importante que consulten, que revisen, porque es el futuro de su pensión, es el futuro de una vejez en condiciones de dignidad. Les dejo el número de Bogotá, 745-5394, o expertosenpensiones.com.co. Doctor Diego, muchas gracias. Proteja el fruto de su trabajo con los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Queremos ser su apoyo y guía que le permita asegurar su futuro pensional, revisión y reliquidación de toda clase de pensiones. Conoce nuestro portafolio en www.expertosenpensiones.com.co. Llámanos en Bogotá al 745-5394 o al celular 300-655-1014. Consulta gratuita. Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero, abogados expertos en pensiones.